Vamos a continuar con nuestra unidad 4, que corresponde a las políticas económicas como campo de análisis del derecho económico. Y antes de continuar definiendo lo que es una política económica, primero debemos entender qué es una política pública. Y para nuestra clase las entenderemos como acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Si hacemos una traducción a fin de comprender esta definición, podemos tomar como punto de partida el derecho electoral y en específico a lo que son las promesas de campaña. Ustedes cuando salen a votar no solamente eligen a un candidato, ya sea para gobernador, para diputados, para municipio o para el presidente de la República, sino que también van a elegir sus promesas de campaña. Cuando un candidato habla sobre seguridad, salud, trabajo, educación, estamos hablando de algunas promesas que las va a hacer realidad una vez que sean ganadores. Y cuando esto ocurre, se transforma el candidato como el ciudadano que se convirtió en funcionario público de un cargo de elección popular y también sus promesas de campaña se van a transformar en políticas públicas. Ustedes le dieron la confianza para que sus promesas se transformaran en su principal objetivo. La diferencia es que las promesas de campaña, una vez que se convierten en políticas públicas, ya no va a, ¿cómo le puedo decir? Ya no va a ser única y exclusivamente para las personas simpatizantes de esa persona, del que era candidato, sino que ahora se va a volver un interés o un beneficio público y va a ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público. Haciendo la analogía, la propuesta es tener una mejor seguridad en una ciudad. Cuando se vuelve, ya sea diputado, presidente municipal o gobernador, o al final, bueno, dentro de los cargos de elección popular, cuando es presidente, se va a focalizar en que esos problemas se puedan resolver conforme a lo que se propuso. Y en este caso, una vez ya teniendo los recursos económicos, recursos públicos, los va a hacer realidad. ¿Y cómo los va a hacer realidad? Pues ello va a implicar la identificación de dos tipos de política. La política cuantitativa y la política cualitativa. En cuanto a la política cuantitativa, los instrumentos o mecanismos legales vigentes en un orden normativo pueden utilizarse modificando parámetros o niveles que no cambian o alteran el funcionamiento del sistema económico. Bueno, volviendo a las políticas, dentro de las políticas públicas existen las políticas económicas. Para el caso de la materia, y con el fin de que la política elegida sea posible, el funcionario público va a tener que modificar las normativas existentes para poder obtener ese resultado. Para el caso de nuestro presidente de la República, si su objetivo original era que todas las personas tuvieran algún tipo de programa social, lo que va a necesitar es primeramente modificar la Constitución para que se haga un interés general y pueda generarse alguna ley o modificarse las leyes ya existentes para que se focalicen en la realización de estos programas. Dice el autor, se orientan a ajustar o tratar de adaptar la economía a los cambios que normalmente producen con relación a desempleo, inflación, déficit en balanza de pago, aumento o disminución del Producto Interno, etc. Esta política actúa más sobre los instrumentos y medios que sobre los fines o metas de la política económica. ¿Por qué? Porque la norma se va a tener que adaptar a lo que está pidiendo o está solicitando la nueva autoridad. En este caso, ¿quién está detentando el poder ejecutivo? En cuanto a las políticas cualitativas,
Se van a considerar como tales aquellas que se viertan hacia la instrucción de cambios estructurales en la economía, aunque sin afectar a los paradigmas de base de un sistema económico-social determinado. Por ejemplo, y que ya pasó 3 veces, el sistema de pensiones. Si se acuerdan, el principio, bueno, al principio de cuentas, el sistema de pensiones era subsidiaria, es decir, lo que aportaba el trabajador y lo que aportaba el gobierno eran lo que mantenía el sistema, si mi memoria no me falla, con la ley del 97, con Carlos, no miento, con Ernesto Zedillo. A partir de esa ley, la del 97, empiezan a surgir lo que le conocemos como las AFORES, en donde los bancos o instituciones financieras son las encargadas de realizar este trabajo. Si se fijan, la política es la misma. Lo que cambió fue la forma de realizar esa política. No podemos alegar la falta de pensiones, bueno, de un sistema de pensiones, pero sí la modificación de cómo es que se va a realizar este sistema. Por lo que implicará que las políticas cualitativas van a modificar sectores o segmentos de un sistema económico, pero no altera las bases esenciales, aunque los grupos y clases sociales coexisten en un país determinado. Es decir, que el cambio cualitativo es sectorial, nunca global o estructural. Y por último, esta política cualitativa actúa sobre el número de los instrumentos con relación a los objetivos, lo cual determinará la mayor o menor eficiencia de la autoridad o poder público. Asimismo, va a haber como una tercera política que le llamaremos política de reforma o de cambio estructural. Y aquí sí, el fin último de este tipo de política es cambiar o modificar totalmente o en parte los fundamentos mismos del sistema económico de un país. Por ejemplo, y sin hacer alusión a ningún gobernante, podríamos hablar de la centralización de las decisiones vía planificación imperativa, el control o la anulación del derecho de propiedad, la nacionalización o privatización total de sectores productivos o de servicios, constituyen ejemplos de este tipo de políticas. Lo vimos en la expropiación petrolera, lo vimos en los años 80 con la nacionalización de varias empresas y posteriormente la liberación de dichas empresas de forma privada, la reforma energética del año 2012, bueno, en 2012-2014, cuando empezó con lo de el Pacto por México. Si se fijan, las políticas, esos tipos de políticas cambian radicalmente la estructura económica del país. Por ejemplo, bueno, el más grande ejemplo actual es Venezuela, como toda la parte o todo el sector privado de ciertas empresas las fue acumulando, en ese caso, bueno, estaba Hugo Chávez y actualmente Maduro. La estructura privada quedó prácticamente nulificada al que, bueno, el Estado lo que hizo fue asumir toda la responsabilidad, asumir todas esas actividades como propias y literalmente este, expropiar toda esa industria para beneficio, según dicen, para el pueblo. En realidad, estas actuaciones no pueden asimilarse a políticas económicas como tales, en un sentido riguroso, puesto que todas ellas tienen fuertes implicaciones políticas derivadas de cambios revolucionarios, pacíficos o violentos. Aquí en México, estos cambios sí fueron radicales, no fueron tan violentos, la verdad, pero sí fueron revolucionarios. Y tampoco no podría decirles con plena certeza de que esos cambios no hubo alguna repercusión sobre la vida de algunas personas. Pero nomás recuerden en el error de diciembre, todo lo que implicó en la economía mexicana. O vamos, en la Gran Depresión de 1929, donde hubo infinidad de suicidios de empresarios porque no tenían cómo pagar sus deudas. Y como les decía, me adelanté un poquito. Hay situaciones de la práctica de este tipo de políticas de reforma que realmente sí provocan cambios sustanciales y fundamentales en el sistema. Acuérdense, bueno, como les decía también, en 1982
había una economía mixta, protegida y casi autárquica del, pues, el partido en el gobierno, y posteriormente se fue adaptando incluso al comercio internacional, sin siquiera haber habido algún tipo de cambio en la constitución de nuestra federación. Ahora bien, ya tenemos lo que fue, o ya definimos lo que es una política pública, y dentro de esa política pública ya tenemos un concepto o una idea de lo que es una política económica. Esto, si quieren así verlo, la autoridad ahora tiene que ver cómo va a implementar esa política. Es decir, imaginemos que yo soy un nuevo gobernador y quiero, bueno, en este caso presidente, para que sea más sencillo el ejemplo. Yo como presidente quiero implementar lo de fabricación de nuevas tecnologías, y para ello necesito primeramente inversión. En este momento no sé qué tipo de inversión voy a requerir, pero voy a querer nuevas tecnologías. Pues bien, para poder este, ver la manera de poder implementar esta nueva política, es un ejemplo, es algo que se me está ocurriendo en este momento. Si alguien tiene una mejor idea, lo podemos exponer. Y dicho esto, volvemos. Yo ya estoy en Los Pinos, bueno, en el Palacio de Gobierno, y estudiando el derecho, resulta ser de que ya existe una estructura en el Estado mexicano para nuestra economía. Pues bien, lo que voy a hacer es buscar dentro de esa estructura cuáles son los elementos que necesito para poder ejercer o aplicar esa política. Y dentro del menú de normativas, pues tenemos nuestra propia constitución política. Y en ella se habla de un orden interno nacional enfocado en tres principios o ejes. Y el primero de ellos es que la rectoría económica del Estado se encuentra sustentado en los artículos 25 al 27. Contamos con una economía mixta fundada en los artículos 5, 11, 16, 25 y 28 de la propia Carta. Y también tenemos una planeación democrática conforme al artículo 26. Y explico. En cuanto a la rectoría estatal, va a implicar que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que incluso en algunos rubros es exclusivo de ciertos recursos naturales, no renovables, y funciones estratégicas no compartidas, y en otras sí las comparte con los sectores sociales y privados. Volviendo a mi ejemplo de nuevas tecnologías, pues sí me va a permitir, de acuerdo a nuestra constitución, que yo pueda realizar, bueno, el Estado pueda realizar este tipo de actividades, porque simplemente no me lo impide. También se habla de una economía mixta, como un sistema en el que la libertad de empresas que prevén los artículos 5, 11, 16, 25 y 28 se articulan con las áreas estratégicas estatales, reconocidas en los artículos 25, 26, 27 y 28 también de la Carta Magna, en una economía de mercado intervenido de amplia gestión pública, privada y social. ¿A qué se refiere esto? A que, vamos, se permite dentro de la economía, gran parte de la misma se puede realizar a través de el sector privado, pero el Estado tiene la facultad de que en aquellos sectores económicos en donde pueda surgir algún problema, como monopolios u oligopolios, aplique su autoridad para que se eviten estos. O bien, en un caso de emergencia, intervenga para sobrellevar algún tipo de problema. Puede ser desde la quiebra de una empresa hasta el perdón de pago de impuestos, ya que esto va a permitir de que exista bueno, que haya una subsistencia de las actividades económicas del país. Lo que les decía, por ejemplo, en Quintana Roo, cuando pasó lo del huracán y destruyó gran parte
de la zona hotelera de Cancún, lo que hizo el Estado es invertir una cantidad de dinero para que se edificaran otra vez esos hoteles y que continuaran con lo que era el turismo en aquel lugar. A lo mejor invirtió, no sé, la verdad no sabe decir, pero millones de pesos, sí, pero iba a obtenerse dentro de del desarrollo económico del país muchísimo más que lo que se pagó. Por último, también tenemos lo que es la planeación estratégica, que es entendida como una técnica que racionaliza el instrumento jurídico administrativo del gobierno federal, que coordina los esfuerzos con la entidad federativa, con las entidades federativas, perdón, y concierta con los particulares y sectores sociales acciones, tareas de desarrollo económico y social en diálogo participativo. Esto lo conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo, el cual cuando se va a crear este plan de desarrollo, se pide el diálogo de los sectores económicos o los agentes económicos del país. Esto en teoría. Porque, y salvo si alguien me puede decir, yo no me acuerdo que hayan sacado la convocatoria para hacer este ejercicio. En fin, estos principios de materia económica fueron formalizados en las reformas constitucionales de 1983. Anteriormente no estaban señalados como tal, es decir, existían de facto, pero no fueron estructurados en la Constitución hasta esta fecha. Y podemos decir en síntesis que el marco constitucional va a establecer el derecho de propiedad. Ratifica la rectoría económica del Estado. O sea, el Estado es el encargado de edificar, por decirlo de una manera, los ejes económicos del país. Asimismo, se establece una economía mixta, ya lo dijimos. Se permite o libremente el mercado, pero en ciertas ocasiones y ciertas conductas son reguladas por el propio Estado. Y también hay un diseño de un sistema de planeación democrática. Le llamamos planeación democrática porque, repito, en teoría, eh, todos los sectores o todos los agentes económicos se ven representados en esta planeación. Además de estos principios, también la propia Constitución señala las facultades tanto del Congreso de la Unión en materia económica como del Poder Ejecutivo. Y para ello vamos a empezar con las del Congreso de la Unión. Y es que en su artículo 73, perdón, señala Emilio Rabasa que se pueden clasificar en tres grupos estas facultades. El primero de ellos son las que pertenecen al Congreso de la Unión y que ejercen ambas cámaras en forma separada y sucesiva. Las que son exclusivas y propias de la Cámara de Diputados o la de senadores. Dichas funciones las ejercen cada uno en forma totalmente independiente de la otra. Y por último, la que, siendo iguales para ambas cámaras, ejerce cada una por separado sin intervención de la otra. La primera de ellas es muy sencilla. Cuando se hace una reforma a la propia Constitución, si se fijan, se requiere el acuerdo de ambas cámaras, la que le llamamos revisora, digo, la de origen y revisora. Cada una, dentro de sus facultades, va a analizarla y se la va a entregar a la contraparte para su revisión. Y una vez que se haga todo este procedimiento, se va a permitir llamar o darse a los congresos locales y posteriormente se va a mandar a la promulgación y posterior publicación. Lo mismo pasa con las leyes federales. Está la Cámara de Origen, se lo pasa a la Cámara Revisora. Si no existe algún inconveniente, por decirlo de una manera, se pasa a su promulgación y posterior publicación. En cuanto a las exclusivas, existen algunas facultades que nunca va a existir alguna intervención de la contraparte. Y es muy sencillo también. Cuando se trata, por ejemplo, en materia electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es elegido por la Cámara de Diputados. Y hay un procedimiento establecido para la propia Cámara de Diputados para elegir a los que van a ser consejeros electorales y no tendrá ninguna injerencia la Cámara de Senadores. Del otro lado, en la Cámara de Senadores, se tendrá la posibilidad de elegir a magistrados o a ministros de la Suprema Corte de Justicia y esta facultad no va a ser
evaluada, calificada o sancionada por la Cámara de Diputados. Es un elemento exclusivo para la Cámara de Senadores. Y en cuanto se trate de las actividades del inciso C, también como ejemplo será la creación de su reglamento interno. Ambas partes, es decir, la Cámara de Diputados y la de Senadores, tienen en igualdad de circunstancias la posibilidad de realizar o de ejercer esta facultad, pero de manera separada. Cada uno en su reglamento interno puede señalar su presupuesto, puede señalar la forma en que se realizará ese presupuesto, las personas que se van a contratar para la Cámara de Diputados e incluso los inmuebles que se van a estar utilizando para la realización de sus actividades. Del otro lado, en la Cámara de Senadores, también tiene su propio reglamento interno, también tiene la forma de ejercer su presupuesto y también tiene la forma en que se va a establecer se va a establecer el cómo se van a contratar o los empleados que va a tener para sus funciones. Repito, se fijan, es la misma facultad, pero de manera separada, cada uno la va a aplicar. Asimismo, bueno, dentro del artículo 73, otorgan al Congreso la facultad de legislar en todas aquellas materias consideradas como interés primordial para la existencia de la República y para el cumplimiento de los ideales políticos y económicos perseguidos por la Revolución Mexicana. Bueno, estamos hablando de una constitución de 1917 cuyo origen corresponde a la Revolución Mexicana, pues por eso debe de ir acordada. Dentro de estas facultades, las 29 primeras, la última es la de colación, y todos los subincisos y contraincisos, bueno, si comparamos la Constitución de 1917 en su artículo 73 con las actuales facultades que tiene el Congreso de la Unión, bueno, no más les digo, es el artículo más modificado de todos los artículos constitucionales. Pues bien, dentro de las facultades, para no hacerles que se aprendan todas las fracciones, pues nuestro autor las va a dividir en 5. Las primeras de ellas son de materia de división territorial. ¿Y qué va a implicar? Pues la admisión de estados a la Unión. El último fue el de la Ciudad de México. Casualmente se llama Estado de la Ciudad de México. Y si ellos quisieran o se permitiese, también habría otros estados. La Constitución señala cuál es la forma en que se va a constituir un nuevo estado o incluso admitir un nuevo estado que no sea de los que ya existen aquí en el país, como cuando se adhirió el estado de Chiapas. Pero si también se quisiese adherir el país de Guatemala, este, Honduras, o quizás de nueva cuenta algún estado como el de Texas o Arizona, aquí tenemos el procedimiento para que se reincorporen o se incorporen en este caso al Estado mexicano. También existe algo que, aunque parezca irónico, la limitación entre estados ha generado conflictos muy importantes. Vamos, nuestro estado fue creado a partir de que se escinde de Zacatecas. O el Estado de México ha cambiado tanto que en algún momento de la historia de México llegó a tener costas. Es decir, era tan amplio el Estado de México que llegaba hasta el Pacífico. E incluso ha habido conflictos muy importantes, sobre todo en el sur, entre Oaxaca y Chiapas. Y en teoría, pues el Congreso tendría la facultad de establecer un límite entre ambos estados, siempre y cuando, y ojo, se realice como una especie de mediación y de buenos oficios. Cuando se trata ya un conflicto, pues tenemos lo que es la controversia constitucional ante la Suprema Corte, que también tiene mucho trabajo en esta materia, créanme. También tenemos las facultades en materia hacendaria. Es función legislativa la expedición de la ley de ingresos, ya que la vida misma del Estado requiere que su administración realice gastos, obviamente, pero las autoridades no pueden disponer libremente del dinero que recauden, sino que deben hacerlo de acuerdo con el presupuesto de egresos o gastos.
que anualmente apruebe la Cámara de Diputados. Cuando los gastos públicos excepcionales no puedan ser cubiertos con los ingresos ordinarios, el Congreso puede dar las bases al Ejecutivo para celebrar empréstitos y posteriormente aprobarlos. Si se fijan, aquí hay un control, le llaman check and balance, de las facultades de los poderes de la Unión. Si no, imagínense, el presidente endeudándose y endeudándose con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional o países. Acuérdense que nuestra historia ha sido muy difícil, la historia de México, precisamente por estos préstamos. Gran parte del siglo XIX no la vivimos en guerras y o en conflictos precisamente por los préstamos que se nos dio por países como España, Francia, Estados Unidos. Luego entonces, esta fracción es histórica, con fuente histórica, por esas situaciones. También debe legislar en todo lo relativo a la moneda. Por ejemplo, determinar cuál es la unidad monetaria mexicana, pues ya sabemos que es el peso, sus múltiplos y sus submúltiplos, fijar el carácter obligatorio de su circulación, etc.